aparato digestivo. El aparato digestivo está constituido por un conjunto de órganos cuya misión primordial consiste en promover la progresión ordenada de alimentos, la digestión y la absorción de nutrientes. El aparato digestivo está conformado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. También cuenta con glándulas anexas, que son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. La boca es la primera porción del tubo digestivo, se encuentra alojada entre las estructuras óseas de los maxilares inferior y superiores. Por delante se abre a través de la hendedura labial y por atrás se pone en comunicación con la faringe. En ella se alojan la lengua y los dientes y vierten su contenido las glándulas salivales, y tiene lugar la masticación y salivación de los alimentos, formándose el bolo alimenticio, y este pasa a través de la faringe y el esófago para llegar al cardias, que es el punto de unión entre el esófago y el estómago. En el estómago, los alimentos sufren un movimiento vigoroso que los mezcla con los jugos gástricos para formar el quimo. El jugo gástrico contiene ácidos, enzimas y moco, comenzándose la digestión de proteínas. Mediante los mecanismos de regulación del vaciamiento gástrico, pequeñas cantidades de quimo abandonan el estómago a través del píloro y van pasando al intestino delgado, donde el quimo se mezcla con la secreción alcalina intestinal, que en gran parte procede de dos grandes glándulas digestivas accesorias, el páncreas y el hígado. La secreción pancreática es alcalina porque tiene un elevado contenido de bicarbonato, además de tener una concentración enzimática muy importante que es esencial para la digestión de todo tipo de sustancias. El hígado secreta la bilis, que facilita la digestión de las grasas. El intestino delgado es el principal lugar de absorción de todo tipo de nutrientes, así como de agua. El intestino delgado se continúa con el intestino grueso, o también denominado colon, mediante la válvula ileocecal. En el intestino delgado se tienen dos funciones importantes, una es la deshidratación del quimo y la otra es la formación con las sustancias no absorbidas de las heces. Hay absorción también de sodio y de vitaminas de origen bacteriano, como la vitamina K. Existen movimientos de mezcla y las sustancias de desecho son eliminadas mediante movimientos en masa, en la defecación, que consiste en la eliminación a través del recto y del ano de los restos inservibles. En el presente trabajo hablaremos de cada uno de los componentes que conforman el aparato digestivo y de la función que desempeñan cada uno de ellos. El tubo digestivo es responsable de ingerir, almacenar y dirigir los alimentos y absorber sus nutrientes, almacenar sus desechos hasta su eliminación. Está compuesto por boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Mide aproximadamente entre 10 y 12 metros de longitud. El tubo digestivo presenta la misma estructura en 4 capas de profundidad. Mucosa está compuesta por cada epitelio de tejido cognitivo y una fina capa de músculo liso. La submucosa consiste en tejido cognitivo areolar que une la mucosa con la muscular y contiene una gran profanación de capilares sanguíneos y linfáticos. La muscular es la boca, la faringe y el estómago. Su superior contiene músculo esquelético y produce una deglución voluntaria. También se encuentra el esfínter anal externo, que permite el control voluntario de defecación a lo largo del resto del tubo digestivo y consiste en músculo liso. Hay dos capas, la capa interna de fibras circulares y la externa de fibras longitudinales. Serosa. Se encuentra en las partes del tracto gastrointestinal, que se encuentran suspendidas dentro de la cavidad abdominal, que es una membrana serosa compuesta por tejido conectivo o mesotelio, también denominado tejido visceral. El esófago carece de serosa, en su lugar una capa de tejido areolar. El tracto gastrointestinal está regulado por una red nerviosa intrínseca de nervios, conocida como sistema nervioso entérico, y por una red extrínseca, que forma parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso entérico consiste aproximadamente en 10.000 millones de neuronas distribuidas desde el esófago hasta el ano, dividida en dos tipos. Plexo entérico. Se localiza entre las capas longitudinal y circular del músculo liso y de la túnica muscular. Plexo submucoso. Se encuentra dentro de la submucosa. Está compuesto por motoneuronas y el plexo mientérico. Este plexo controla el movimiento del tracto gastrointestinal.
El sistema nervioso autónomo estimula la contracción de la mucosa muscular y algunos esfínteres. La excitación de las fibras parasimpáticas estimula la actividad secretora y la actividad motora. En la pared del tracto digestivo existen además quimiorreceptores y mecanorreceptores, que envían señales a los plexos mientérico y submucoso en respuesta a algunos neurotransmisores y otros agentes químicos o mecánicos. Es un órgano móvil situado en el interior de la boca, impar, medio y simétrico, que desempeñan funciones importantes: masticación, deglución, lenguaje y sentido del gusto. La lengua tiene forma de cono, presenta un cuerpo, una bilingual, una raíz y un hueso llamada hioides. Está compuesta por dos tipos de músculos, intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos encargados de darle forma al bolo alimenticio. Extrínsecos modifican el tamaño y la forma de esta para el habla y la deglución. Las partes de la lengua son cara superior y cara inferior. Cara superior. Estas cubiertas por papilas fungiformes, circunvaladas y filiformes. Cara inferior. En él se encuentra el frenillo, limita los movimientos de la lengua y tiene dos orificios de la salida de las glándulas salivales. Glándulas salivales. Las glándulas salivales son glándulas exócrinas en el sistema digestivo superior que produce la saliva que vierten en la cavidad oral. La saliva está compuesta de 96% de agua, moco de efecto lubricante, iones como el sodio, potasio, cloro, fosfato, bicarbonato y calcio, sustancias orgánicas como la urea, ácido úrico y hormonas, enzimas como la tialina, galactosidasa y lisozima y globulina, proteína R que protege a la vitamina B12 uniéndose a ella. Todo ello le otorga un pH de 6.3 a 6.8. El control de la secreción salival se realiza mediante estímulos extraorales y visión u olor. En la comida, estimulándolas mediante estímulos orales, la ingestión y la estimulación nerviosa. La función de la saliva es iniciar la digestión de los alimentos al humedecerlos para ayudar en el proceso de masticación y deglución. La deglución es el proceso por el cual el alimento se mezcla con la saliva. La saliva que entra en la boca desde las glándulas cercanas inician el proceso de la digestión química utilizando enzimas. Existen tres tipos de glándulas salivales: parótidas, submandibular y sublingual. Glándula salival parótida, ubicada por debajo del arco amogático, por delante de la apófisis mastoides y detrás de la rama de la mandíbula. La secreción de esta glándula es de tipo serosa. Glándula submandibular produce una secreción salival serosa y mucosa. Su conducto pasa hacia adelante y hacia adentro en el piso de la boca y se abre al lado del frenillo de la lengua. Glándula sublingual es la más pequeña de las glándulas salivales. Produce secreción mucosa. Está por debajo de la mucosa del piso de la boca. Faringe. Es la parte del tubo digestivo y de las vías respiratorias. Es en forma de embudo que se extiende desde las coanas, que son los orificios nasales, hacia el esófago por detrás y la laringe por delante. Por la faringe pasan los alimentos y el aire. Esta mide unos 12 centímetros aproximadamente y va desde la fase externa del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Esta se divide en nasofaringe, oronfaringe, laringofaringe. Nasofaringe es de la parte posterior de la cavidad nasal. Esta está limitada por delante de las coanas de las fosas nasales. Orofaringe. Por delante de ella está ubicado la cavidad oral del istmo
y los fauces, y se encuentran las amígdalas palatinas. Laringofaringe. Comprende de las estructuras que rodean la laringe por debajo de la epiglotis hasta el límite con el esófago. Fisiología. Es comenzar el proceso de la deglución. La deglución mueve los alimentos desde la boca hacia el esófago, y esto comienza cuando la lengua junto con los dientes y la saliva forma un bolo alimenticio. La comida es forzada a la parte posterior y la cavidad bucal hacia la orofaringe. Aquí las vías respiratorias se cierran y la respiración se interrumpe temporalmente. El bolo alimenticio estimula a los receptores de la orofaringe, envía impulsos nerviosos al cerebro. Esto genera que el paladar blando y la óvula se miran hacia arriba, cerrando la nasofaringe. Orofaringe. Durante la fase orofaringea de la deglución se previene que la comida entre a las vías equivocadas. Las capas del tubo digestivo son la mucosa, submucosa, capa muscular externa y la capa serosa. La capa de mucosa cuenta con epitelio pavimentoso no queratinizado, que se encuentra en la boca, faringe y esófago. Cumple con una función protectora. Asimismo, cuenta con epitelio cilíndrico simple, que se encuentra en el estómago e intestinos. Esta tiene la función de secreción y absorción. También cuenta con una capa de tejido conectivo que contiene capilares sanguíneos y vasos linfáticos. También cuenta con células de tejido linfático asociado en todo el tubo digestivo, en especial en las amígdalas e intestino grueso, que ayuda a la protección de enfermedades. Asimismo, contiene una capa de músculo liso que forma la membrana del estómago e intestino delgado, que ayuda a la incrementación de su superficie para la digestión y absorción. La segunda capa del tubo digestivo es la submucosa. Esta contiene tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, terminales nerviosas, ganglios linfáticos y vasos linfáticos. La tercera capa es la capa muscular externa. Está formada por músculo esquelético en el esfínter anal, que permite el control de la defecación. A lo largo del tubo digestivo hay músculo liso. Este cuenta con dos capas, la capa interna de fibras circulares y la capa externa de fibras longitudinales. La contracción involuntaria de esta capa contribuye a la degradación de alimentos, mezcla de secreciones digestivas y ayuda a impulsar el alimento por el tubo digestivo. La última capa del tubo digestivo es la capa serosa. Es una capa formada por células planas que producen líquido seroso, que contiene el peritoneo visceral, que es la continuación del peritoneo parietal, liso y resbaladizo, que cubre la cavidad abdominopélvica mediante la extensión de su membrana. Contiene dos plexos nerviosos intersecos, el plexo nervioso submucoso y el plexo nervioso mientérico. Ayuda a regular la movilidad y actividad secretora de los órganos del tubo digestivo. El esófago. El esófago pertenece a una parte del sistema digestivo de los seres humanos, formado por un tubo muscular de unos 30 centímetros que comunica la faringe con el estómago. Se extiende desde la sexta o séptima vértebra cervical hasta la 11ª vértebra torácica. A través de este pasan los alimentos desde la faringe al estómago. Está compuesto por capas superpuestas, las cuales son la capa mucosa, submucosa y la capa muscular. Además de su estructura tubular, el esófago posee dos válvulas, una a la entrada y la otra a la salida, que son el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Su principal función es el transporte del bolo alimenticio desde la boca al estómago. Esto se lleva a cabo mediante las ondas peristálticas entre los esfínteres esofágico superior e inferior. En la primera fase oral se eleva el velo del paladar y se produce el cierre de la epiglotis, y la lengua propulsa el bolo hacia la faringe, produciéndose la deglución. Esto ocurre de forma involuntaria.
En la fase faríngea se relaja el esfínter esofágico superior y se contrae el constrictor faríngeo. Esto es involuntaria o refleja. Posteriormente, en la fase esofágica, se formulan las sondas esofágicas primarias y se abre el esfínter esofágico inferior. Por último, se producen las sondas secundarias o terciarias, estas últimas no peristálticas. El estómago es un ensanchamiento con forma de J del tubo digestivo, localizado por debajo del diafragma en el epigastrio, la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. El estómago tiene 4 regiones principales: el cardias, el fundus, el cuerpo y el piloro. El cardias rodea el orificio superior del estómago. La porción rodeada que está por encima y hacia la izquierda del cardias es el fundus. La región del estómago que lo conecta con el duodeno es el píloro. Tiene 2 partes: el antro pilórico, que conecta con el cuerpo del estómago, y el canal pilórico, que conduce al duodeno cuando el estómago está vacío. El píloro comunica con el duodeno a través del esfínter pilórico. El borde interno cóncavo del estómago se llama curvatura menor y el borde externo convexo es la curvatura mayor. La pared del estómago está compuesta por 4 capas que el resto del tubo digestivo: serosa, muscular, mucosa y submucosa. Las glándulas gástricas contienen 3 tipos de células que secretan sus productos en la luz del estómago: célula mucosa del cuello, célula principal y células parientales. Las células parientales producen factor intrínseco y ácido clorhídrico. Las células principales secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. El vómito es la expulsación del contenido del tracto GLC superior. El estímulo más importante del vómito es la irritación y distensión del estómago. Una serosa que cubre la
las heces pasan al recto estimulando la defecación. Orificio de salida recubierto por un músculo llamado esfínter anal que produce la dilatación y contracción del ano para la evacuación de la materia fecal. Su función es eliminar hacia el exterior la materia fecal mediante un proceso voluntario que se produce al relajarse las fibras del esfínter anal y abrirse el orificio correspondiente. Páncreas. Está situado en la región superior y posterior izquierda del abdomen y mide alrededor de 6 pulgadas de largo. Se localiza por detrás del estómago y por delante de la columna vertebral, estando en contacto directo también con el intestino delgado y el hígado. Tiene forma ligeramente alargada y está colocada horizontalmente. Debido a su localización, el páncreas está en contacto con gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos, así como de su estructura nerviosa, no solo propia sino también de los órganos que lo rodean. En este órgano se distinguen 3 zonas principales. La cabeza es la parte más gruesa, está situada a la derecha, colocada por detrás del hígado y rodea parcialmente al duodeno, primera porción del intestino delgado. Cuerpo, situado por detrás del hígado y el intestino delgado. Cola, es la parte más estrecha y está a la izquierda en contacto con la cara posterior del estómago y en contacto con el vaso. El páncreas tiene 2 funciones principales, la función exócrina y la función endocrina. Las células exócrinas del páncreas producen enzimas que ayudan a la digestión. Cuando el alimento ingresa al estómago, las glándulas exócrinas liberan enzimas dentro de un sistema de conductos que llevan al conducto pancreático principal. El conducto pancreático libera las enzimas en la primera parte del intestino delgado, duodeno, donde las enzimas ayudan a la digestión de las grasas, los carbohidratos y las proteínas de los alimentos. La segunda función del páncreas es la función endocrina, la que envuelve a la producción de hormonas o sustancias que se producen en una parte del organismo y que circulan en el torrente sanguíneo para influir en otra parte distinta del organismo. Las 2 hormonas pancreáticas principales son la insulina y el glucagón. La vesícula biliar se encuentra en el cuadrante superior derecho de la cavidad abdominal por debajo del hígado. Es un saco que recibe y almacena la bilis desde el hígado y tiene un conducto que desemboca la bilis en el intestino delgado del tracto digestivo, duodeno. La vesícula biliar actúa como almacenamiento de bilis y al necesitarse en el intestino delgado para digerir las grasas, es liberada hacia el duodeno. Una hormona llamada colecistoquinina se libera cuando la comida entra en el intestino delgado y es esta la que va a estimular la contracción de la vesícula biliar. Una vez en el intestino, va a emulsionar a las moléculas de grasa, permitiendo que las grasas y los nutrientes como las vitaminas liposolubles sean absorbidas y pasen al torrente sanguíneo. La bilis es un líquido de color amarillo verdoso que se produce en el hígado y es secretado a través del sistema biliar hacia el intestino delgado, para ayudar en el proceso de la digestión y la absorción de las grasas. El sistema biliar consta de los conductos biliares, la vesícula biliar y las estructuras asociadas que participan en la producción y transporte de la bilis. Los hepatocitos o células hepáticas producen la bilis, la que es secretada y recolectada por un sistema de conductos, que confluyen en los conductos derecho e izquierdo del hígado. Estos conductos drenan su contenido en el conducto hepático común. El conducto hepático común se une después con el conducto cístico de la vesícula biliar para formar el conducto biliar común, que va del hígado al duodeno y alrededor de la mitad de la bilis producida por el hígado se acumula primero en la vesícula biliar, la que se va a contraer al consumirse los alimentos, vaciando así su contenido biliar al intestino.